Trujillo, una ciudad ubicada en el noroccidente del Valle del Cauca, caracterizada no solo por su agricultura, sino también por la lucha y resistencia de su gente. Pero la historia que acompaña a este pequeño municipio nos relata con tristeza la injusticia y el dolor que pasaron muchos de los trujillenses hace algunas décadas, y que hoy en día hace más evidente que el tiempo no cura por sí solo, porque lo único que causa es perpetuar el sufrimiento de una sociedad atropellada por la violencia, dando lugar a una tragedia que no cesa. La violencia causada por una sociedad bipartidista donde el poder es el protagonista y el causante de la gran mayoría de los conflictos nacionales ha hecho que, en un país como Colombia, hablar sobre este tema llegue a ser tan complicado, a tal punto que quien visibiliza esta problemática es silenciado de cualquier manera. El miedo es adaptativo, hablando en términos de evolución, pero por medio de este es que logran controlar a las personas, obteniendo su silencio, su memoria y por lo tanto su historia. Las masacres vividas a nivel nacional y en este caso las vividas en Trujillo han causado una amnesia en los habitantes, haciendo que solo aquellos que vivieron o que estuvieron involucrados muy cercanamente a ellas logren recordar lo sucedido. Esta amnesia no es necesariamente consciente, sino que gracias al miedo que tienen, evadir el tema logra ser la mejor solución para evitar conflictos, haciendo que los recuerdos poco a poco se vayan al olvido. Uno pensaría que el Estado y las entidades encargadas de defender a la ciudadanía harían hasta lo imposible porque se exija justicia, pero realmente todos resultan untados de la misma Me duele ser víctima y que nadie me recuerde. Pero me duele más que no se haga justicia por mí, ni por los que ya no están para contar la historia. La violencia y la impunidad en Trujillo han ido de la mano desde hace varios años. Su manera de operar es por medio del sometimiento y el desplazamiento, para así poder eliminar a determinados sectores de la población, que generalmente resultan siendo personas inocentes y en su gran mayoría campesinos. La coalición entre el Estado, las fuerzas militares y el narcotráfico logra que las masacres se lleven a cabo exitosamente y que no reciban las consecuencias. ¿Cómo lo logran? Bueno, como les dije antes, el poder es su mayor ambición, por lo tanto, la posesión de tierras es uno de sus objetivos, y para alcanzarlo solo necesitan aliarse, atacar a los ciudadanos y causarles miedo por medio de diferentes técnicas de las cuales hablaremos más adelante. Luego, solo deben encubrirse los unos a los otros y por último, negociar los bienes adquiridos. Con esto pretende ejemplificar otra de las causas de la violencia, en especial la ocurrida en Trujillo, que es el problema histórico de las tierras, que hace referencia al despojo y con la concentración en pocas manos de los territorios. Desde 1989, en Trujillo y varios pueblos cercanos comenzaron los asesinatos. Nos queremos enfocar en este preciso momento de la historia. Tenemos como símbolo de todo lo sucedido al padre Tiberio, quien era párroco de la iglesia en este municipio. Él quería un cambio y apoyaba a los campesinos para que tuvieran emprendimientos y salieran adelante a pesar de los asesinatos que estaban ocurriendo. Un día la guerrilla entró al pueblo y el padre Tiberio les dijo que no conseguían nada con las armas y la violencia. Ellos, al escuchar al párroco, escondieron sus armas, pero con la condición de seguir merodeando por el pueblo. Ahora bien, en Trujillo también se acercaban las elecciones para la alcaldía. Y como en este pueblo se llevaba políticamente por dos corrientes conservistas, que eran las lloredistas y holguinistas, para finales de 1989 el pueblo entró en paro hacia el alcalde del momento y querían un cambio. Desde aquí comenzaron muchos rumores de que estas personas eran guerrilleros, aunque el padre Tiberio aseguró que no era así, ya que él conocía perfectamente a la gente que en ese momento se movilizaba. El 29 de marzo de 1990 hubo un enfrentamiento entre ejército y ELN, dejando así a 7 militares y un civil muertos, al igual que muchas personas heridas, y entre ellos eran guerrilleros, militares y civiles. Al siguiente día, la tragedia en Trujillo empezaría. Pues el 30 de marzo comenzaron las detenciones forzadas, habían personas desaparecidas y cuerpos mutilados que eran tirados al río Cauca. Cuando el padre Tiberio se entera de todo lo que está ocurriendo, sugiere contarle a la Amnistía Internacional. No se supo qué pasó, pero el padre Tiberio comienza a llegar
leen amenazas y desde ese momento se le comienza a ver con más preocupación y de otro semblante. El domingo de resurrección, el padre Tiberio en la misa de mediodía da un sermón y en ese también dice que si su sangre iba a ayudar a acabar con tanto dolor y a que hubiera un poco de paz, él estaba dispuesto a derramarla. Al siguiente día, es asesinado el mejor amigo del padre Tiberio. Y el martes, cuando él regresaba de Tuluá a Trujillo, allí es desaparecido con su sobrina y otras 2 personas. El cuerpo de Tiberio fue hallado decapitado en una bahía del río Cauca, en la vereda El Obo, en Roldanillo. Ahora, recordar los métodos de tortura que tenían estas personas para hacer sufrir a sus víctimas hasta la muerte causa mucho revuelo en los habitantes. Algunos de estos métodos eran la mutilación, la introducción de hierros a altas temperaturas, la aplicación de sal en las heridas, entre otras cosas. Sin duda, los habitantes tener que ver los cuerpos desmembrados de los que alguna vez fueron sus conocidos no era lo peor de la historia, porque aparte de las torturas dichas anteriormente, los asesinos optan por desfigurar totalmente los cuerpos. Este acto simbólico da lugar a 2 interpretaciones. La primera es que el hecho de hacerle este tipo de procedimientos deshumaniza a las víctimas, además de que servía como medida de protección para los mismos asesinos. La segunda es que al ser tan evidentes las marcas de la violencia ejercida a los cuerpos, se lograba simbolizar el sufrimiento y el dolor de las víctimas, haciendo que los habitantes fueran testigos de ese sufrimiento y por lo tanto tuvieran miedo a ellos también vivirlo. En total fueron 342 víctimas de homicidios, masacres y desapariciones forzadas. Ahora bien, después de escuchar este pequeño relato que cuenta un poco de lo sucedido en Trujillo, hacemos una invitación a pensar sobre la gran importancia que tiene la memoria histórica, pues esta sirve como vehículo para el esclarecimiento de los hechos violentos, la dignificación de las voces de las víctimas y la construcción de una paz sostenible en los territorios. Algo para resaltar de esta historia es que el padre Tiberio para Trujillo fue un símbolo en todo el conflicto, siendo quien apoyaba al pueblo y de cierta manera dio su vida por él. Muchas personas aún lo recuerdan con un gran sentimiento en sus corazones. Para ellos esto nunca será olvidado y hoy por hoy seguirá en pie la lucha por la paz. Trujillo es memoria, es un sentimiento y él guarda su historia, que sin lugar a duda es un fragmento muy importante para poder entender el contexto en lo que vivimos hoy los colombianos.